¿Qué tal, amigos del futuro? Ya es 27 de julio, así que oficialmente pues se ha terminado el Reading Rush y estoy muy contenta porque pude lograr leer esos 7 libros en 7 días y quería compartirles en este video la reseña de los últimos 4 libros que leí. Y creo que fue una buena estrategia para mí elegir libros que eran cortos, es decir, que tenían menos de 300 páginas y algunos de ellos tenían letra bastante grande, entonces eso ayudó muchísimo a que yo pudiera cumplir este reto. Es más, terminé antes de mediodía y es que esto de retos de lectura solo es para divertirse y para pasar un buen rato, no como para estresarse. Creo que solamente es una forma diferente de leer y en conclusión me gustó bastante hacer este reto. Y el libro que más me gustó de todas estas lecturas fue el libro Salvaje de Juan Villoro, porque hasta el momento lo sigo teniendo en mi cabeza con muchas de las anotaciones que hice. Es más, ya lo coloqué en mi librero junto a libros que hablan sobre libros. Y bueno, ahora les voy a comentar los últimos 4 libros que leí, que fue Crónica del desamor de Rosa Montero, Matilda de Roald Dahl, Mi hijo quiere ser un astronauta y El prodigioso viaje de Edward Tulane, que no sé si se dice Tulane, pero yo cada vez que leía este nombre en mi cabeza decía Tulane, así que lo dejaremos en Tulane. El día número 4 leí Crónica del desamor de Rosa Montero, que como ya les había dicho en el video anterior o en el TBR, me parecía que iba a ser una obra muy intimista, donde se habla mucho y parece que no pasa nada, porque pues la vida cotidiana, problemas cotidianos, pero también obras con las que te identificas. Y creo que sobre todo este libro es un retrato, y bueno, que también así lo manejan en la introducción del libro. Es un retrato de una época, y que algunas de estas ideas me parecen chocantes en este tiempo, pero se entiende que es debido a que está escrito en otra época. Bueno, pero así es la vida, va cambiando y ni siquiera te das cuenta hasta que han pasado muchos años y miras atrás y ves qué tan diferente era la vida antes. Bueno, pero regresando a Crónica del desamor, es la primera obra de Rosa Montero y la primera que leo de ella. Sobre todo me trajo mucha desesperanza, mucha tristeza, nostalgia e impotencia. Me pareció un poco difícil de leer, principalmente porque hay muchos personajes, entonces como que fue una lectura muy pausada, pero también me obligaba a estar muy pendiente de cada enunciado, de cómo se iba conformando, de los cambios que había, por ejemplo en la manera de escribir un diálogo, así como podía poner Rosa, bla bla bla, Mario, bla bla bla, así como podía poner Rosa, 2 puntos, dijo tal cosa, Diego, 2 puntos, dijo tal cosa, y luego en otro momento ponía puros guiones para separar los diálogos, o en otro momento ni siquiera había separaciones, solamente en el mismo párrafo se daban los diálogos que decía uno y que le contestaba el otro. Así que también me parece interesante cómo está escrito, aunque no puedo decir que es algo que haya disfrutado al 100%. Hubo partes en las que me perdí, hubo partes en las que ya no sabía ni quién estaba hablando y algunas en las que sinceramente me aburrí. Pero en conjunto me parece una obra muy interesante. La autora habla de estas debilidades que tiene tal vez su obra por ser pues la primera. Y bueno, como decía al principio antes de leerla, fue eso, leer momentos cotidianos de personajes cotidianos que podrías encontrarte, que serían tu vecina o tu hermana. Entonces fue interesante, pero definitivamente no es de mis mejores lecturas. Y este día también realicé el reto de Reading Rush, que consistía en tomar la fotografía mezclándose con el entorno o con el fondo, pero yo simplemente saqué la foto del libro Contra las estrellas de Claudia Gray, y alrededor le puse unas estrellas que son parte de una colección que tengo, y creo que es la foto que menos me ha gustado de este reto, pero bueno, pues así quedó. Y entonces nos llegó el plot twist en la música, y Taylor Swift sacó un nuevo álbum. Y este álbum me llevó a un modo muy nostálgico, muy melancólico, pero también me gustaron muchas de estas canciones nuevas. Y para que se hagan una idea de mi vida personal, Exile, es el himno de mi situación amorosa actual. Pero lo bueno es que también una de estas canciones me recordó cierta época donde pasó algo muy divertido y de lo cual yo quería escribir, hacer una historia. Así que la mayor parte del día me la pasé haciendo mi esquema, escribiendo, trazando como el resumen y los capítulos, cómo quería dividir la historia. Y en eso se me fue la mayor parte del día. Pero cuando por fin vacié todos mis pensamientos en papel y pude darle una estructura como agradable para poder concentrarme en otra cosa, me puse con la lectura del 5º libro, que se trataba de leer una historia que haya inspirado una película que ya viste, por lo cual elegí Matilda de Roald Dahl,
que es una de mis películas favoritas, que tiene un gran sentido del humor, que es una aventura mágica dentro de lo cotidiano. Y ahora que leí el libro puedo comparar con la película. Creo que Matilda está mejor desarrollada como personaje en la película, y yo la verdad creo que es mejor la película que el libro, aunque está adaptada casi punto a punto, pero también tiene que ver con la época en la que se escribió, y seguramente también basado en la experiencia del propio autor, porque él vivió en un internado y también vivió en la Segunda Guerra Mundial, y creo que esta es la razón por la cual la historia original parece mucho más oscura. Y todo este conjunto de experiencias pues creo que se ven reflejadas en la brutalidad de esta directora, que desde siempre me daba un terror, y aquí en México se llamó Tronchatoro, pero en el libro también la ponen como Trunchbull, que creo que es exactamente lo mismo, pero... Y de la novela me pareció que tardó mucho en desarrollarse hasta que Matilde obtiene sus poderes, y como que al final todo se resolvió de manera muy rápida, y definitivamente el final de la película es más creíble que el del libro. Aún así es un libro que disfruté mucho, y creo que ya quiero ver la película de nuevo. Y algo que llamó mi atención fue que el 10% de las ganancias de la venta de estos libros van a la Fundación Roald Dahl, que es una organización de beneficencia, y creo que esto es bastante positivo, y también me ha gustado mucho cómo escribe, así que creo que próximamente leeré La fábrica de chocolate, Charlie y la fábrica de chocolate, y este día el reto de fotografía consistió en crear una pila de libros, así que yo apilé varias de las ediciones que tengo de Alicia, y hasta arriba coloqué la primera edición que yo leí, que es un libro ya bastante viejito, y que fue el primero que leí de Alicia. Y el sábado empecé a leer Mi hijo quiere ser un astronauta, que la verdad me decepcionó bastante, porque no logré encontrar lo que buscaba, porque yo creí que iba a ser como más sobre cómo ayudar a tus hijos a lograr sus metas o saber qué quieren de la vida. Y lo que me consuela es que por lo menos muchas de estas estrategias las llevo a cabo en la casa. Y creo que los capítulos son muy explícitos sobre de qué se va a tratar el libro, que si hubiera yo leído estos capítulos tal vez no lo hubiera comprado, o hubiera estado más consciente de qué trataba. Cómo ayudar a tu hijo a comunicarse mejor, cómo alimentar la confianza de tu hijo, cómo motivar a tu hijo para que coopere, cómo ayudar a tu hijo a manejar sus emociones, cómo ayudar a tu hijo con sus amistades, cómo ayudar a tu hijo a aceptarse y quererse tal como es, cómo ayudar a tu hijo a llevarse mejor con sus hermanos, cómo ayudar a tu hijo a superar una ruptura familiar, cómo ayudar a tu hijo con los problemas en el colegio, cómo ayudar a tu hijo con sus habilidades para la vida. Y bueno, ya viendo los capítulos, creo que el título no refleja muy bien el contenido del mismo. Sin embargo, también creo que son cosas pues bastante útiles, y este libro lo había elegido porque se trata de leer un género que casi no lees, y lamentablemente tampoco me dieron más ganas de leer de este tipo de libros. Y para cerrar con algo bueno y positivo, también el último libro que leí para este reto fue El prodigioso viaje de Edward Tulane, de Kay de Camilo, que en realidad no es el que yo había mencionado en mi TBR, ya que pensaba leer La pequeña librería de los corazones solitarios, de Annie Darling, pero era el libro más largo, con 347 páginas, y como ya iba atrasado un poco con la lectura, decidí cambiarlo para poder lograr el reto, y tampoco como que no me sentía con tanto humor de leer este libro, y por eso cambié el libro por el de Edward Tulane, que también era un libro que tenía yo muchas ganas de leer y que tiene unas ilustraciones muy preciosas, y este libro nos cuenta la historia de un conejo de porcelana que se llama Edward Tulane, que pertenece a una niña llamada Evelyn, o bueno, yo así lo leía, pero un día tienen que salir de viaje y van en barco, y por desgracia cae por la borda, que lo lleva por una aventura catastrófica. Es más, creo que debería haber cambiado el título a La Odisea de Edward Tulane, porque pasa cada cosa el pobre conejo. Y al principio tenía la idea de que iba a ser un tipo Toy Story, de los muñecos que se mueven solos y esas cosas, pero la verdad es que fue un poco más angustiante que eso, ya que Edward es un muñeco de porcelana que, aunque tiene conciencia de sí mismo y de lo que le va sucediendo, no es capaz de moverse. Así que es como que en parte es muy asfixiante, porque si alguien lo dejó boca abajo, pues así se queda. Fue una experiencia bastante diferente, pero también difícil de leer, porque era sentirse atrapado dentro del propio cuerpo del conejo, sumado al miedo constante de que se rompa Edward, porque pues es de porcelana, es algo bastante frágil. Sin embargo, también tiene un mensaje muy bonito, que es sobre ser amado y amar a las personas. Y claro, es una lectura muy rápida, que tiene unas ilustraciones, como decía, muy bonitas. Y bueno, con este libro terminé el reto de Reading Rush, donde logré leer 6 libros y 3 cómics. Y creo que en definitiva es una buena experiencia. Y pues nada, hasta aquí llega este video. Gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.